Algo hablábamos con Sergio Berenstein, con el analista recién, sobre el contexto de la región en Latinoamérica. Si arrancamos por México y bajamos por Venezuela, vamos a Ecuador, Chile pasamos ahora por Chile. Bueno, la verdad es que hay mucho por hablar. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? De eso nos vamos a ocupar. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo, y siempre es bueno cotejar también con una mirada local, en este caso la de un analista internacional de los nuestros y de los buenos también, como es Pablo Hueve, como para arrancar también con esta situación acuciante en Chile, que sobre todo se precipitó este fin de semana, lo que ocurre en Bolivia después de las elecciones registradas ayer. Bueno, un poco para repasar lo que ocurre regionalmente. Pablo, gracias por la deferencia. ¿Qué se puede decir en primer término de Chile? Bueno, ante nada, mi saludo para todas y todos las y los televidentes, mi saludo para nuestras compañeras y compañeros en el piso. Lo de Chile, yo creo que lo que se habla del subte, del pasaje, fue, como se dice vulgarmente, la gota que colmó el vaso. Estamos hablando de jubilaciones privadas que no alcanzan, los jubilados tienen que volver a trabajar, estudiantes que tienen que pagar el crédito universitario para poder estudiar, con lo cual los sectores populares no pueden entrar a la universidad, un país que se ha primarizado en su economía y un país que se nos presentó a todos los latinoamericanos como el gran ejemplo a imitar, el ejemplo de la estabilidad. Y sin embargo, lo único que estamos viendo es la consecuencia. El último momento probablemente del pinochetismo, donde en realidad, lejos de haber logrado una estabilidad, lo que ha logrado es una calma, pero una calma donde más de la mitad de las y los chilenos están viviendo bajo el umbral de la pobreza. Un país que no se ha industrializado y un país que encaja en un mosaico exportador de la región y de la región Asia-Pacífico, porque está con el mismo modelo de 1880, es decir, la División Internacional del Trabajo. Compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Gonzalo te saluda. Qué gusto, Gonzalo. Muy buenos días. Bueno, recién hablábamos con Berenstein y decía más o menos esto, ¿no? Decía, el mejor alumno de la región está mostrando de que las cosas no están bien, ni mucho menos, y que hay mucho que tal vez se ve ahora la punta del iceberg con esto del subte y demás, pero debajo de eso hay mucho tema por resolver y de mucho tiempo, ¿no? Sí. Esto, además, el centro izquierda, cuando gobernó Chile, no tocó los resortes fundamentales de la economía. Claro. Podemos decir que tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet maquillaron la situación. Tal vez Michelle Bachelet en su segundo mandato generó algo más de equidad con algunas decisiones, pero la estructura de la macroeconomía chilena no se ha tocado. Esto sigue siendo los efectos del pinochetismo. Y eso del gran alumno, yo recuerdo también que el FMI dijo que Carlos Menem era el mejor alumno, y luego Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial, dice en su libro que con qué cara los defensores del capitalismo ahora le decimos al mundo que sigan nuestro ejemplo, luego de que Argentina explotó como explotó y luego de que Chile ahora está explotando de esta forma. Pablo, Javier, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Bien, esto lo charlamos siempre en privado y es un gusto escucharte. Te voy a proponer un juego así con esta cuestión de la región. Si Henry Kissinger tuviese 10 años menos, por ejemplo, hoy ya casi cerca de los 100, ¿qué diría un poco de este contexto latinoamericano del hoy? Lo que Henry Kissinger, con su mirada realista, con su mirada dura, lo que diría es: primero, que hace falta mano dura para disciplinar a una población. Estaría totalmente de acuerdo con el discurso de Piñera de que todos estos desmanes son producto de una trama subversiva organizada y que esto tiene que ver con una infiltración ideológica de otros lugares, pero que de ninguna manera puede cambiarse el rumbo. Un Henry Kissinger chocaría, en cambio, con el argentino Juan Carlos Puig. El argentino Juan Carlos Puig, que diría que lo que se está viendo es una consecuencia del conflicto centro-periferia, donde quienes estamos en la periferia política, no geográfica, no tenemos capacidad de decidir, y lo que se está viendo ahora es una lucha por generar espacios autonómicos de decisión. Profesor Hueve, Fernanda lo saluda, buen día. Un placer, Fernanda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, muy bien, gracias. Bueno, es caótico, ¿no?, ver todo esto desde México hasta aquí. Sí. ¿Cómo actúan en este sentido los organismos internacionales? Bueno, ahí estábamos leyendo que la OEA está pidiendo que ya se sigan emitiendo se cortó la transmisión de los resultados de la elección en Bolivia, por ejemplo. Hay temor de que sea manipulado.
¿Cómo intervienen estos organismos internacionales, la ONU, la OEA, en América Latina? O no sé, o si me querés hablar de un país en particular. La verdad que es complejo. Los organismos internacionales tienen limitaciones, Fernanda. Sí. En primer lugar, vamos a hablar de la ONU, que es lo más fácil para decir. La ONU tiene posiciones políticas que se resuelven en el Consejo de Seguridad. País que no tenga un padrino dentro de los 5 grandes en el Consejo de Seguridad, país que va a ser condenado o que va a ser perseguido. Me refiero, a Colombia no lo van a condenar jamás porque tiene la protección de los Estados Unidos. México es aliado de los Estados Unidos, o al menos lo era. Venezuela tiene en este momento la protección de China y de la Federación Rusa. Argentina de los Estados Unidos, Brasil de los Estados Unidos. La cuestión es cuando algún país no tiene la protección de alguno de los 5 grandes del Consejo de Seguridad. En la OEA la cuestión es distinta porque nosotros no tenemos en el sistema interamericano votos de privilegio o un Consejo de Seguridad. Por eso probablemente también la OEA es un organismo que no tiene tanta capacidad de acción. A mí más que la Asamblea General de la OEA, que tiene posiciones cercanas a los gobiernos de derecha continentales, junto con el secretario general de la OEA, un uruguayo que me ha desilusionado completamente. Parece mentira que este señor haya sido del Frente Amplio de Uruguay. A mí me preocupa y me interesa lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene señalando la profundidad de las desigualdades en América Latina, particularmente lo que está pasando en Colombia con el asesinato de líderes sociales, la represión a los derechos humanos en Venezuela, lo que está pasando en Centroamérica y, por supuesto, lo de Ecuador y lo de Perú. Pablo, el caso de Chile, esto siempre también lo mencionamos, o históricamente han sido, te dicen, bueno, es un país dominado por 14 familias que son las multimillonarias y la riqueza que se distribuye en gran parte ahí, y para el resto como que empieza a llegar ni siquiera limosnas o migajas, y con una izquierda muy concentrada y muy fuerte y una derecha lo propio, ¿no? Quizá diferente de lo que pasa aquí, ¿no? Sí, tal cual. Cuando hablamos de Chile, no te olvides, Javier, de que tiene el Partido Comunista más fuerte de América, que tuvo real voluntad y capacidad de llegar al poder, y de hecho fueron parte de la Unidad Popular, claro, en los años 70. De todas maneras, hoy no discuten algunas de las cuestiones macroeconómicas del pinochetismo, como por ejemplo la cuestión del crédito educativo. La derecha fue siempre sólida y siempre encuentra los espacios para poder consolidarse más. Miren España, por favor. Miren España, donde todos estos episodios de violencia que hoy cumplen una semana están generando que en las encuestas marquen que los franquistas de Vox hoy estarían saliendo terceros y tendrían 50 diputados. Es una vergüenza, es una cachetada a la sensatez. Pablo, en América Latina hemos ido de los 90, en donde había un mapa uniforme de los gobiernos y sus rumbos económicos y políticos. Después vinieron los años 2000 y hubo un giro marcado en la región. ¿Estamos dando vuelta a la página de nuevo? ¿Qué lectura tenés de lo que está pasando en el rumbo político de América Latina en su conjunto? Bueno, Gonzalo, parece que en América Latina el péndulo es cíclico. Pero parece que no vamos de la misma manera en algunos países, porque el desgaste del centro derecha en Brasil, que es palpable, no se ve aparentemente en Uruguay. Quiero cruzar los dedos de que el próximo domingo, cuando se esté votando en Argentina, es probable, y lo voy a decir así, de que el Frente Amplio pueda retener el gobierno en Uruguay. En Argentina es casi imposible dar vuelta a 3.800.000 votos por parte de la derecha, y estaríamos ante la posibilidad de un nuevo cambio. No me consta que en las cuestiones macroeconómicas, pero sí probablemente en algunas definiciones de política exterior, particularmente salir del Grupo de Lima. En Chile todavía falta para que tengamos elecciones. El tema es Bolivia. Claro. Una Bolivia que lleva muchos años de estabilidad, de crecimiento, de apuesta por una economía nacional, pero los últimos 2 años, podríamos decir, la caída de los precios de los commodities han generado cierta incomodidad en el gobierno de Bolivia, ha aumentado el déficit, pero yo creo que más que la situación macroeconómica, porque el boliviano no está viviendo una situación de crisis en este momento, los resortes macroeconómicos de Bolivia se pueden sostener, el Banco Central está pudiendo controlar la situación. Creo que hay una situación donde los medios están potenciando el hartazgo
que está muy bien explotado por el derechista Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa. Vamos a tener que ver qué pasa el 15 de diciembre. Y lo que decía Fernanda es cierto, se cortó anoche el conteo de votos, pero ya es irreversible. Con el 89% estadísticamente es irreversible, 45 a 37,5%. Por lo tanto, el 15 de diciembre hay segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Recordamos que Mesa fue presidente, duró un año, ¿no? Allá por el 2004. Sí, 2003, 2004, 2002 al 2003, sí. Claro, 2002-2003, efectivamente. Bueno, la última que te hago. ¿Cómo tomaste esto de que Venezuela y Brasil estén dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Justamente Venezuela y Brasil. Bueno, eso significa el reparto de cargos que se hace dentro de la Organización de Naciones Unidas, que se hace a partir de manejos diplomáticos. Esa es la gran diferencia entre el sistema internacional y el sistema interamericano. En el sistema internacional, tanto el Consejo de Derechos Humanos como los organismos los comités que se organizaron a partir de grandes convenciones internacionales, el Pacto contra la Tortura, el Pacto para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, derechos de los niños y de las niñas, etcétera, son designaciones políticas de los estados. En América, nuestra Comisión Interamericana y nuestra Corte Interamericana tiene delegados que, si bien son propuestos por los estados, se especifica que lo que tiene que priorizarse es su capacidad técnica. Lo de Venezuela y lo de Brasil no me extraña, pero mucho más insultante, Gonzalo querido, es que Arabia Saudita esté en un organismo de defensa de derechos humanos. Ellos, aliados de los Estados Unidos, que a una mujer acusada de adulterio la lapidan en una plaza. Pero sin embargo, el príncipe heredero manda a matar a un periodista protegido por los reyes de los derechos humanos occidentales. Es una cachetada y es un insulto, Gonzalo. Bien. Pablo, como siempre, gracias. Y nos queda corto el tiempo siempre, Sí. Inevitablemente. Te agradecemos mucho estos minutos. No, a ustedes, por favor, a Marcelo, a nuestro amigo camarógrafo, y gracias por haberse llegado hasta la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy bien, gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno, allí estaba el profesor Pablo Hueve.